Muy buenas noches, hoy lunes 11 de octubre del 2020, fecha en el que se conmemora el Día Internacional de la Niña, en el que se exige que se les escuche y que se cumplan todos sus derechos. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio organizado por Polígrafo, en donde reflexionaremos sobre un tema que también es importante, como lo es la educación superior durante la pandemia. Esto gracias al tiempo que han dedicado dos docentes universitarios con quienes desde su experiencia individual haremos algunas reflexiones tan importantes para esta tarea de la cual depende el futuro de la educación superior y también las oportunidades para quienes tienen acceso a la misma en Guatemala. La semana pasada pues estuvimos conversando sobre la educación pública a nivel medio. Tuvimos de invitado al profesor Gerardo Ángel del Instituto Normal Mixto de Occidente, Justo Rufino Barrios de allá de San Marcos, y pues nos habló de las dificultades que han tenido tanto los maestros como los alumnos, como les decía, del nivel medio a distancia en las áreas rurales, específicamente en San Marcos y sus alrededores. Y en ese momento pues nos dio y nos describió un panorama que es poco alentador. Empecemos entonces de inmediato con el tema que nos reúne hoy, la educación superior en tiempos de pandemia. Les presento al doctor Pedro Saravia Celis. Él es ingeniero civil con maestría en ingeniería sanitaria, es el director de la Escuela Regional de Posgrado de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hídricos ERIS de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Es expresidente de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y un profesor con una larga experiencia y trayectoria, cerca de 38 años de experiencia como profesor, consultor de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Estoy a sus órdenes y va a ser un conversatorio muy bonito y creo que podemos sacar buenas conclusiones de él. Estoy a sus órdenes. A usted muchas gracias por aceptar esta entrevista y esta conversación. También tengo el gusto de darle la bienvenida a esta conversación a Gabriel Arana, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rafael Landívar, donde imparte clases como catedrático también. Inició su carrera como periodista en el 2002, ha sido reportero, redactor, coeditor y editor, y actualmente dirige el portal periodístico vivencial gonzo.com. Imparte también charlas magistrales sobre el pensamiento crítico a distintas universidades. Es un gusto compartir con usted, licenciada Arana. No, a ustedes, gracias por la invitación. Pues sí, yo encantado, dialoguemos, hagamos conocimiento con este tema de la educación en línea y como bromeo en clase, ¿no? Cuando empieza a divagar o hable mucho, interrúmpanme, porque uno no se da cuenta cuando está en esas, ¿no? Así que para lo que necesiten, acá estoy. Muchísimas gracias a ambos por aceptar esta entrevista y pues a quienes ya se están conectando a esta transmisión. Pueden hacer sus comentarios y sus preguntas aprovechando pues la experiencia de los dos profesores universitarios que tenemos. Hagan llegar sus preguntas para irlas contestando a lo largo de esta hora que estaremos conversando e intentando explorar sobre el futuro de la educación superior y destacando los aspectos relacionados a cómo ha sido la teledocencia y la educación a distancia para los alumnos, su impacto sobre todo. Hablemos de ese efecto pandemia en la educación superior, le he llamado. ¿Qué aspectos positivos, si los hay, o negativos, o ambos, podríamos destacar para soltarnos e iniciar esta conversación si tendríamos que hacer una evaluación ahora mismo de lo aprendido con la teledocencia? Empecemos con el doctor Saravia. Bueno, es realmente algo que no estábamos preparados. Me recuerdo al inicio de la pandemia que se nos convocó a una reunión
porque habían ya problemas en Italia y en otros países. Se hablaba de un cierre, pero no esperábamos que fuera un cierre tan largo. Pensamos que iban a ser unos cuantos meses y después volver a la normalidad. Y nos encontramos que llevamos más de año y medio y esa normalidad no regresa. Y no sabemos cuándo vamos a regresar. O sea que era algo que no estábamos preparados en Guatemala ni en ningún país. Eso hizo que se cerraran las universidades, los centros de investigación, bibliotecas y todos los recursos con los que contaban los estudiantes. Nosotros nos vimos en la tarea que teníamos estudiantes becarios y se tuvieron que quedar en su casa durante 3 o 4 meses recibiendo clases por internet y esperando una oportunidad para regresar a sus países que hubieran vuelos humanitarios de regreso. O sea que no fue fácil esa adaptación. Por otro lado, tenemos programas presenciales. Para nosotros la presencialidad es muy importante porque sabemos que la educación es la formación y la humanización del hombre y de la mujer, claro. Pero si estamos hablando con una máquina y no tenemos contacto, se pierde esa parte de formación. En mis programas yo considero que no es solo entregar conocimientos y evaluar ese conocimiento, sino que también esa formación de la persona es importante. Y eso ya no lo tenemos con la educación a distancia. También ha habido problemas en la investigación. Los centros de investigación, los laboratorios no estuvieron abiertos y hoy en día su participación es parcial. Visitas de campo que para nosotros son muy importantes y hacer investigación de campo también se limitó. En cuanto a la tecnología, pensamos de que sí, las universidades se pudieron adaptar fácilmente a dar esa enseñanza a través del Internet, pero existen incógnitas. ¿Cómo vamos a evaluar realmente que el estudiante aprendió? ¿Cómo vamos a hacer esas valoraciones? Y también, yo he tenido conocimiento de algunas universidades que han sido objeto de sabotaje y también hackeo de sus cuentas. Entonces, es algo también que no estamos preparados para tener sistemas de seguridad muy estrictos para evitar este tipo de aspectos. Entonces, y yo creo que la educación ha continuado, las clases han continuado, pero el impacto de esto en la formación de los profesionales, pues yo tengo mis dudas. ¿Vamos a mantener con la misma calidad que teníamos anteriormente? ¿O va a ser un estudiante de menor calidad al no tener acceso a prácticas de laboratorio, a prácticas de campo, a desarrollar una investigación? Y sobre todo el intercambio internacional. Eso que para nosotros es muy importante, que nuestros estudiantes puedan ir a otra universidad a completar su formación, a utilizar laboratorios de las universidades, también se ha visto perjudicado por esta falta de presencialidad. O sea que, como manera introductoria, yo me quedaría por ahí. Muchísimas gracias, interesante lo que menciona el doctor Saravia. Ahora escuchemos al licenciado Gabriel Arana. Gracias. Sí, aportando un poco más a lo que menciona el doctor, creo que en estos 18 meses ya podemos empezar a hablar de una tendencia. Desde mi perspectiva, yo ahora estoy con estudiantes de primero y segundo año y al menos de mi parte puedo decir que tengo una muy buena relación con estudiantes de tercero. Hago esta distinción porque los de tercero ya estuvieron un año en la universidad y ahora pues llevan 1 y medio en su casa, ¿no? Los de segundo empezaban la universidad cuando terminaron en su casa con la pandemia y los de primer año que ellos pues siempre han estado encerrados, le voy a decir así porque esa es la sensación.
Ahora bien, lo que sí se identifica en estos tres grupos es una, yo le llamo una fatiga de redes, porque si bien al inicio había mucha actitud, mucha disposición al aprendizaje, un año, año y medio después ya no existe tales, ¿no? Y a eso por eso cito a estudiantes de tercer año, porque me cuentan, me tienen la confianza para decirme es que ya no puedo, no me gusta, ya no me siento parte de. Entonces quisiera mencionar ese como el primer contexto hacia dónde vamos con lo que está ocurriendo con la educación. Entonces tengo sé de estudiantes, he de decir que todas son mujeres, las mejores de los cursos siempre son mujeres. Y siento cierta honestidad en sus palabras cuando dicen, no, es que ya no puedo. No se trata de que no me interese, que no me guste, simplemente año y medio después, yo ya no lo logro. Ahora bien, desde el entorno académico, con compañeros que dan clases, existe esa sensación también, ¿no? Antes de que empezáramos, yo decía, yo no podría dar clases en la mañana y en la noche, porque es demasiada energía. Pareciera loco, pero manejar hacia la universidad el tráfico y estos cambios de ambiente realmente lo refrescan a uno como profesor, ¿no? Supongo que lo mismo será con los estudiantes. Entonces, ese es un segundo factor que yo identifico. Luego, además de esta fatiga de redes, lo positivo que encuentro es que acá realmente aprende, delimitemos un poco, ¿no? Aquí aprende realmente quien quiere. No estoy ignorando las condiciones sociales del país, las personas que no tienen acceso a la comunicación, a la información y a estudios universitarios. Lo voy a delimitar con el estudiante que tiene en este contexto, que tiene internet y que puede pagar su educación. Ahora sí no hay excusa. Ahora aprende y avanza quien quiere. Y eso lo veo yo pese a estos contextos que menciono, lo veo en los trabajos. O sea, ya no hay excusa de que me distraen mis compañeros de la universidad. No, ya no sucede así como en nuestros tiempos, ¿no? Que eso era, no, es que me dijeron que vamos a tal o cual lugar y por eso no entré a clases. Eso ya no sucede. Ahora, como profesor, el otro factor que es el que a mí me preocupa más es la comunicación no verbal. El doctor, estoy seguro que confirmará, uno cuando da clases necesita leer a los estudiantes, ver si están o no entendiendo lo que les estoy diciendo, si realmente están poniendo atención y si realmente aprenden. Eso no lo tenemos en la virtualidad. Simplemente hay que rogar para que enciendan las cámaras y aún así no hay garantía de que me estén poniendo atención porque bien podría encender la televisión y tener la cámara activada, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que yo encuentro que realmente dificultan o me dificultan la labor docente. Sin embargo, creo que hay bastantes, lo que sí celebro es que ahora aprende quien quiere y avanza a su propio ritmo y nosotros al final somos facilitadores. Los estudiantes ahora nos escriben por redes sociales y allá cada quien sí los atiende o no, ¿verdad? Y creo que eso es un primer aporte. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues muchos puntos en común y ese proceso de adaptación sin duda es clave y el hacer esa pregunta si se han adaptado o no o con el paso del tiempo ha habido ese agotamiento, ese cansancio que mencionabas, pero la pregunta que desde ya están haciendo justo a través de las redes sociales y que nos causa mucha mayor preocupación es eso, justamente si están aprendiendo bajo esta modalidad los estudiantes universitarios. Estamos preparando realmente a ese profesional, a ese académico, a ese investigador, no solo del presente, sino también del futuro. Y sobre eso me gustaría escucharles. ¿Cuáles son sus percepciones, sus sensaciones sobre esta gran pregunta de cómo ha sido mi aprendizaje a nivel conocimiento? Doctor Sarabia. Bueno, yo creo que tenemos que irnos más atrás, no necesariamente a que no podamos tener la presencia de estudiantes. Yo he visto en mi experiencia que ha habido una carencia en la formación de los estudiantes. Por ejemplo, nosotros hacemos un curso propedéutico que lo tienen que ganar
y nos hemos encontrado que a veces el 50% de los estudiantes no puede ingresar porque no gana el curso propedéutico. Entonces, nos hemos encontrado con deficiencias ya en la formación, que viene desde la educación formal de primaria, de la universidad, y después llegan a las maestrías. Yo, como estoy en el área de maestrías, piensan que la maestría va a resolver los problemas de las deficiencias de la licenciatura. Entonces, esto nos viene a complicar más el día de hoy, porque las evaluaciones para saber si el estudiante está comprendiendo, porque nos hemos encontrado que el estudiante a veces es especialista en ganar exámenes, pero no realmente en hacer un análisis y demostrar realmente sus competencias. Es un problema cultural que hemos tenido. Ahora, yo no sabría si están aprendiendo, si va a ser un recurso mejor formado. Yo no creo que sea mejor formado, que supere al anterior que está llegando a la presencialidad, porque también, como decía el licenciado Gabriel, hay cansancio en los estudiantes. Antes era presencial. Por ejemplo, nosotros comenzábamos los cursos a las 4 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche. Ahora sigue lo mismo, pero sale un profesor y entra el otro. Antes, pues, en esa presencialidad, nosotros podíamos intercambiar con los estudiantes preguntas, ponerlos en situación, pues, salgamos al corredor y hagamos este análisis, volvamos al corredor y ahorita terminemos 10 minutos antes de la clase, tomémonos un café y volvamos a regresar. Pero ahora nos estamos dando cuenta de que existe ese cansancio realmente en el estudiante, y también nos encontramos que los servicios de internet a veces no son los adecuados, se recargan a ciertas horas, hay cortes, a veces yo me he quedado solo hablando y no sé si los estudiantes me están escuchando o no, hasta que alguien me llama por teléfono, no se le escucha, profesor. Entonces, es una de las dificultades. Realmente, yo diría que va a costar, y lo que más me preocupa es que hay una tendencia a volver muchas de las maestrías y muchas de las licenciaturas en forma no presencial. Y yo creo que eso culturalmente va a afectar mucho a nuestra sociedad y al recurso humano que estamos formando. Licenciado Arana. Sí, yo coincido. Creo que es una noche de coincidir opiniones, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá y me pregunto si realmente se ha aprendido algo. Yo siempre hago la broma de hidrógeno H, litio Li, sodio Na, potasio K, rubidio RB, cesio CS, francio Fr. Esa es la primera familia de la tabla periódica. Eso yo lo aprendí en segundo básico. Y ahora, 25 años después, me sigo preguntando ¿de qué me sirve? No estoy diciendo que saber la tabla periódica no sea importante, tiene sus dinámicas, pero la memorización, que es lo que se ha premiado durante décadas en Guatemala, me pregunto si realmente funciona. Porque entonces tenemos dos estudiantes, el que no memoriza y cree que no sirve, y el que memoriza y cree que aprende, que son dos cosas totalmente diametrales, ¿no? Entonces vienen y llegan a la universidad y haciendo un paralelismo en lo que decía el doctor, en maestría esperan que se resuelva lo que se aprendió en licenciatura y en licenciatura se espera que se resuelva lo que se debió aprender en primaria y bachillerato. ¿Y de qué manera? Si lo que se premiaba era la memoria. De alguna manera yo tengo algunos estudiantes que pues, no hemos coincidido en puntos de vista que critican precisamente eso, que yo en los cursos no hago exámenes, no hago preguntas. ¿De qué color era el caballo blanco de Cristóbal Colón? Yo no hago eso. Por el contrario, en los cursos en los que me han dado la oportunidad de impartir, que son redacción y periodismo, mi meta es que salgan dominando la redacción, cosa que no pudieron hacer en su momento, porque en tercero primaria les enseñaron que el sujeto, el verbo y el pretérito pluscuamperfecto, en lugar de entender
cómo es el lenguaje, ¿no? Entonces, primero hay que dimensionar que estamos premiando la memoria y la memoria falla. En cambio, la práctica y lo aprendido no necesariamente. Entonces, yo eso es lo que propongo en los talleres en los que construyo conocimiento con los estudiantes. Yo creo que sí, pero por eso regreso a mi respuesta anterior. Aprende quien quiere. Uno no puede ir ahí detrás de todos los estudiantes. Aprendiste, te gustó. El estudiante que quiere aprender va detrás de uno, el doctor confirmará. Están detrás de uno, pregunta y pregunta, ¿qué leo? ¿Qué hago? Entonces creo yo que es una actitud bipartita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a un curso como el mío, como no hago preguntas de memoria, entonces no sirvo, porque no les digo qué leer. Recuerdo qué memorizar. Recuerdo un trabajo que les ponía a leer un reportaje y al final les decía, hagan un ensayo. ¿Qué es un ensayo en este curso? Escriban sus ideas. Un estudiante no entendió la instrucción y me dijo, ¿pero cuáles son las instrucciones? Escribí tus ideas. ¿Qué piensas? Sí, pero ¿cómo? ¿Te gustó la lectura? Sí, no, ¿por qué? Yo lo que necesito son tus porqués. Sí, pero ¿cómo lo hago? Solo escribís, yo pienso que no estoy de acuerdo. Y la estudiante colapsó, paniqueó y nos fue muy mal en el semestre, ¿no? Mientras que el resto de sus compañeros sí lo lograron. Y cuando uno intenta acercarse para lograr un punto en común, en este caso específico, hay una barrera. Es que yo era la mejor de la clase, yo era la mejor del colegio. Sí, pero en la vida real no te van a preguntar tu memoria, te van a preguntar tu análisis, que es lo que nosotros como profesores buscamos. Yo trato de ser el profesor que quise o que recibí, y es la meta, ¿no? Entonces, creo que sí aprende, para aprender que quiere. Claro, uno al final como facilitador solo es una guía, ¿no? Mire, ¿qué puedo leer de periodismo? Pues yo te recomiendo estos dos elementos, allá vos si estás de acuerdo, pero uno va más o menos marcando una guía. Creo que sí, entonces sí creo que sí sí hay aprendizajes, pero no de todos. Voy leyendo y sumando lo que están también compartiendo, quienes nos están escuchando, comentarios y preguntas. Por acá también hace referencia que como seres humanos necesitamos la interacción social, algo que se está vetando ahora, en donde ya entran varios factores psicológicos, neurales y emocionales, cosa que no hay en la virtualidad o a la distancia. También aprovecho para hacer una pregunta que nos hacen acá, si con lo que tenemos, lo que se ha hecho por la educación a distancia, ha sido lo mejor que se pudo hacer o creerían que podría pues mejorarse, se podría hacer algo más que no sea por el momento pues el retorno a la presencialidad. Doctor Saravia. Bueno, es algo difícil porque todos seres humanos, como dijeron, necesitamos de esta relación. Mi experiencia es que no solo es de impartir un conocimiento, de dictar una clase, sino que interactuar como seres humanos. Tratar de cambiar el pensamiento, como dijo el licenciado Gabriel, que no sean memoristas. Nosotros nos hemos encontrado con que el estudiante pide fórmulas y pide recetas de cocina. Y yo más de alguna vez les he contestado, es que nosotros no estamos preparando monos amaestrados. Ustedes tienen que tener un criterio y una mente abierta para resolver problemas y no solo para leer una receta de cocina y aplicarla. Entonces, hay quienes que estudian nuestras maestrías porque quieren que con recetas de cocina van a resolver todo. Y no todo se resuelve con esto. Tenemos que hacer una mente crítica que proponga soluciones y soluciones novedosas a nuestro medio y no copie lo de los libros que son hechos en Estados Unidos, en México, en Brasil o donde sea. Entonces, la presencialidad
nosotros le hemos dado, pero en la parte de investigación. Nuestros estudiantes que están haciendo la investigación tienen acceso a los laboratorios, tienen acceso a nuestras instalaciones donde están las plantas de tratamiento. Pueden ir a hacer ahí en forma individual y hay personas que los atienden. Pero nos encontramos de que como no han tenido una práctica de laboratorio y una visita de campo durante su proceso de formación, porque no ha habido presencialidad, el estudiante tiene que hacer más esfuerzo ahí para que individualmente aprender. También nos hemos encontrado con esa situación, que el estudiante no quiere leer más de lo necesario. Y yo creo que a nivel de maestría, el estudiante tiene que ser el sujeto del aprendizaje y del conocimiento. El profesor, como decía el licenciado Gabriel, es un facilitador, pero no es como estar con un niño de primaria, preprimaria, donde necesita mucha atención. Aquí lo que se hace es una guía y el estudiante tiene que tener esa capacidad mental para adaptarse. Entonces, tenemos bibliotecas parcialmente abiertas que el estudiante también puede accesar. En nuestro caso, pues los que están haciendo investigaciones, pues en cualquier momento se pueden comunicar con el profesor y los puede orientar. Pero sí, la presencia en los laboratorios de las instalaciones, en nuestro caso, sí es importante y lo tienen que hacer. No llegar todos, sino que se programa ciertos días, ciertas horas, y con un cronograma de trabajo el estudiante puede desarrollar su investigación. Pensamos de que a medida que se vaya haciendo la presencialidad nuevamente, no sabemos cuándo, pero sí nos surge volver a atender a nuestros estudiantes, vernos cara a cara, bromear con ellos, mantener ese vínculo social, porque incluso en nuestras maestrías hay equipos de fútbol. Incluso vienen gente del extranjero que viene a vivir aquí a Guatemala, pero no pueden ir aquí a Guatemala y estar encerrados en un apartamento. Pues eso es ilógico. Y también psicológicamente, pues la persona, el hecho de estar alejado de su familia, etcétera, les causa problemas. Entonces, yo creo que en este momento no es tan sencillo. La solución no es fácil y creo que va a tomar algo de tiempo y eso sí va a repercutir en la formación de los estudiantes. Repercutir negativamente. Y bueno, es que realmente cuando el comentario de se puede mejorar, siempre puede haber algo que haga nuestros cursos más interactivos, pero acá ahí va la paja o ahí va la justificación, no sé. Pero sí, el sistema de internet, no es, los servicios de internet no son tan buenos que digamos, ¿no? Realmente yo acá, son 2 computadoras las que están conectadas, son 10 gigas de transmisión, pero si tengo los alumnos conectados, si pongo un video, colapsa la red. Entonces ahí es cuando uno dice, es que no lo sabe manejar, y entonces ahí uno pierde el ritmo de la historia, de la clase, lo que quiere dar. Yo, hasta ahora que me dediqué a esto, me di cuenta por qué los profesores se molestaban cuando la gente hablaba en clase. Y no es que me ofenda que hablen, simplemente me distrae y pierdo el hilo de la idea que estoy presentando. Entonces ya no se puede continuar con el tema del aprendizaje y se pierden las ideas. Ahora, respecto a regresar a clases, yo no soy virólogo, ni mucho que menos. Yo calculo que esto no va a ser, tal vez en 5 años. Yo creo que todo esto va a durar 5 años. Ya llevamos 1 año y medio, pero no soy un experto. Ahora, en la universidad escuché que se está contemplando regresar a los estudiantes a la universidad al menos una vez al mes, que a mí me parece formidable, pero también hay que pensar, hay que usar un poquito la otredad, ¿no? Hay que ver, si yo fuera estudiante de 18 años, tengo 1 año y medio de estar encerrado en mi casa y me llevan a la universidad por una clase al mes, ¿realmente voy a ir a aprender o voy a ir a convivir y a conocer a la gente con la que debería estar aprendiendo y conviviendo? Entonces, ese día realmente no se va a aprender mucho.
pero sí va a haber esta interactividad, que es lo más importante. Porque entonces estas interacciones, muy del Día del Cariño del colegio, ¿no? Hagan un círculo y traigan la pizza. Pues al rato, y esto sí es vital, definitivamente. Y no necesariamente se toquen puntos del curso, pero la interacción siempre va a ser más importante. Sigo leyendo algunos de los comentarios que nos están dejando acá. La vasta teoría carente de aplicación de práctica en muchas áreas del saber ha sido la precursora de del decadente nivel educativo a lo largo del siglo XXI. Mencionan por acá, hoy tanto estudiantes como catedráticos juegan a salvar su mínima responsabilidad individual, olvidando que el interés en la expansión del conocimiento debe ser mutuo. Gracias a quienes están enviando pues, sus comentarios y sumándose a esta charla tan interesante en la que me gustaría también que abordemos esos pendientes de la educación universitaria, independientemente de la pandemia, del uso de la tecnología, de la falta de convivencia social a lo que se le está apuntando y a lo que no puede entrar a jugar un papel facilitador, digamos, las tecnologías en la educación universitaria. ¿Cuáles creerían esos pendientes independientemente de la pandemia? Doctor. Bueno, yo creo que habría que revisar todo el sistema educativo. Si nos damos cuenta aquí en Guatemala, la formación que da la educación oficial del Ministerio de Salud, de Educación, perdón, son 11 años. Después ingresa a la universidad. En Estados Unidos y en Europa estamos hablando de 12 años de este tipo de formación. Nos hace falta un año. Por otro lado, las licenciaturas. Nos encontramos, por ejemplo, yo puedo hablar del área de ingeniería. Nos encontramos en los Estados Unidos y en Europa que las ingenierías son de 3 años y 2 años de maestría. Estamos hablando de formar a un ingeniero especializado en 5 años. Y yo me pregunto, ¿por qué en Guatemala tenemos carreras de 5 años para hacer un ingeniero y después ahora 2 años de maestría? Entonces, yo creo que tenemos que revisar el sistema universitario, si realmente estamos cumpliendo con las exigencias de formación internacional para que nuestros egresados sean competitivos a nivel internacional. Y antes, cuando mis profesores, ellos tenían 6 años de formación. Para ser ingeniero se necesitaba 6 años de formación y eran excelentes profesores, muy bien formados, con mucho conocimiento, y no tenían ni maestría ni doctorado, pero tenían 6 años de formación y una práctica muy buena en las mismas instituciones del Estado. El Estado que eliminó esas instituciones. Si alguien quería ser un ingeniero estructural, ingeniero civil estructural, estaba el Ministerio de Obras Públicas, donde estaban los ingenieros que hacían estructuras, los que diseñaron y construyeron el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, el Teatro Nacional, que fueron ingenieros del Estado. Si alguien quería especializarse en carreteras, pues iba a la Dirección General de Caminos. Y entonces había una formación práctica, porque el estudiante conseguía una plaza ahí, primero como dibujante, después como calculista, después como ingeniero junior, después una plaza como ingeniero y se especializaba. Y era el Estado que completaba esa formación. Me recuerdo yo que en mi tiempo, los estudiantes en las instituciones públicas de ingeniería trabajaban de 7 de la mañana a 1 de la tarde. A la 1 de la tarde ya iban para la facultad y comenzaban su formación académica por la tarde. E incluso habían instituciones que tenían transporte para llevar a sus estudiantes. Por ejemplo, Caminos era una institución que tenía transporte para sus estudiantes. De ahí se iban los del Ministerio de Agricultura, los de Aeronáutica Civil, todos los que encontraban el camino, y llegaban los buses de las instituciones públicas a la 1 de la tarde a dejar
a sus estudiantes y el estudiante convivía con sus profesores porque trabajaba con ellos en una institución pública y recibía clases con ellos. Esto se terminó cuando el Estado eliminó estas instituciones. También, ¿por qué tenemos 5 años de formación para un ingeniero? Cuando en los Estados Unidos es de 3, en Europa también es de 3 y 2 años de especialidad. También hay que ver otros aspectos como los colegios profesionales también. Entonces, yo creo que se ha privilegiado mucho en las maestrías, pero sin reconocer realmente cómo están las licenciaturas. Entonces, tenemos que examinar todo nuestro sistema educativo, realmente hacer mejoras profundas desde primaria hasta los posgrados en nuestras universidades. Y entonces se ha dado que las maestrías como, son los que suplen las deficiencias de las licenciaturas y no debería ser así. Ahora se están dando doctorados y me llamó la atención de alguna propaganda que decía, sea un profesional distinguido estudiando este doctorado. Se ha perdido el concepto académico realmente, porque un doctorado es para hacer investigación, para convertirse en un científico que desarrolle nuevo conocimiento, que contribuya a formar nuevos profesionales. Pero ¿de qué quiero un ingeniero que haga un doctorado si va a ser trabajando como ingeniero, resolviendo problemas como ingeniero? Solo porque le digan doctor. Entonces yo creo que también es un punto que tenemos que evaluar y revisar en nuestra formación. Y las universidades también, las universidades también tienen que pensar en estos aspectos. ¿Qué es lo que le están ofreciendo a la sociedad? Y si eso que le están ofreciendo a la sociedad puede ser competitivo a nivel internacional. Licenciado Arana, pensando justo en seguir a través de las clases online o un eventual regreso a clases, ¿qué es lo que la pandemia ha hecho que cambiara o cambió todo en esta pandemia? ¿Y qué podríamos pues aprovechar o sacar de esta crisis que estamos viviendo desde el ámbito Claro. universitario? Claro que lo cambió todo. Solo antes de responder, quisiera uno de los aportes del usuario y hacer un poquito del abogado del diablo, ¿no? Esto del compromiso del profesor que no está comprometido. Y por eso digo que voy a ser el abogado del diablo. Pues, los salarios de los profesores no son suficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a un profesor que tiene que tener 2 trabajos? Uno que es el que le permite, con el que le permite alimentarse, y el otro que es esa romantización que ya empieza a ser ofensiva, ¿no? El verdadero pago es dar clases. Si dar clases no es fácil, eso requiere mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto le voy a invertir yo para satisfacer las necesidades educativas y al mismo tiempo tener un trabajo y dedicarme a eso, ¿no? Es un poco también entender cómo funcionan estas cosas, ¿no? Para revisar un trabajo de 2.500 caracteres, que eso es decir, un trabajo de una página, yo me tomo 20 minutos. Nadie se toma 20 minutos en leer una hoja pero hay que analizarlo, ¿no? Y eso expongámoslo por 50 estudiantes de 2 cursos. Entonces, hay que dimensionar un poco estas místicas. Ahora sí, con el pensum siempre también voy a volver a ser el abogado del diablo, porque eso lo he visto. Una facultad tratará de hacer un pensum bastante actual, pero la burocratización de ese cambio a rato y le meta un freno, ¿no? Entonces, puede haber mucha voluntad, pero la burocracia no me lo permite. Entonces, en este contexto uno dice, bueno, ¿y cómo puedo mejorar la educación siendo más interactiva? Pero esta interactividad no significa tener un video, editar un podcast para darle más opciones al estudiante. Yo creo que no va por ahí.
por eso regreso al inicio. Creo que la meta aquí es la interacción profesor-estudiante, donde el estudiante tenga la disposición de aprender y preguntar y el profesor tenga la disposición de compartir ese conocimiento. Pero ahora díganme ustedes, ¿cuánto tiempo representaría eso, no? En una semana les hago esta comparación. Un grupo de 50 personas de 2 cursos, ¿cuánto tiempo le puedo dar a la semana a cada uno para que esto sea funcional? Y el doctor me dirá, si con sus alumnos de maestría, no puede, una sesión de intercambio no puede ser 5 minutos. Es mucho tiempo. Entonces también es de entender que a veces no da el tiempo. Y justo eso quería pues a aprovechar para compartir en este conversatorio, entrevista que estamos teniendo. Pues yo ahora mismo estoy estudiando un máster en España, estoy aquí, es de madrugada, lo sé, cuando aquí ya estamos por amanecer, pero aquí desde que apliqué a la maestría, que me aceptaron, desde el primer día me dijeron las clases van a ser presenciales y pues hasta ahora en el mes que llevo en ningún momento se planteó regresar a la modalidad remota. Obviamente se han mantenido pues las medidas de seguridad, de distanciamiento, la mascarilla permanente en clase, pero todo esto pues tiene mucho que ver con cómo ha sido el avance de la vacunación aquí en España. Ahora mismo, ayer se cerraba con el 78% de la población total vacunada con la pauta completa y en la región donde yo me encuentro es el segundo, digamos, como departamento que ha sido vacunado, casi el 84% tienen ya la vacuna completa y esto ha permitido pues que la presencialidad sea posible y no solo a nivel universitario, sino a nivel primario. Los niños están en las escuelas y esto ha sido a pesar e incluso en momentos duros de la pandemia, porque las medidas de confinamiento sí fueron tomadas muy en serio y sí fueron de la mano con la educación. Entonces la educación quizá fue de lo último que se cerró y está haciendo, o fue de lo primero que se está abriendo. Ahora aquí los aforos pues ya pueden, ya son más flexibles, ya se puede estar en sitios sin mascarilla y se están planteando ya incluso quitar la mascarilla en los espacios cerrados. Pensaría yo que en plena maestría pues ya la mascarilla ya no va a ser necesaria incluso dentro de la clase. Es como el panorama soñado, el que esperaríamos para Guatemala por la salud emocional, el conocimiento, la salud mental también de los jóvenes universitarios, que aunque pues se toma mucho el tema de la presencialidad, de la necesidad de ese contacto físico como una necesidad humana, también todo pasa por el interés, como lo ha mencionado pues el licenciado Arana. Tenemos, y quería pues compartir esto para saber, para que también tengamos claro que esta falta de presencialidad también pasa por la situación y las condiciones que nos encontramos en el país, ¿verdad? O sea, no un proceso de vacunación muy lento y pues todos estamos ahora mismo sufriendo pues esas consecuencias. Tenemos aún aquí unos minutos. Agregar un poquito Sí, a partir de claro. eso. Hay un tema que todavía no hemos tratado y que se nos viene encima. Digamos de cuenta que abren la universidad. Los estudiantes pueden llegar. Digamos que la postura estatal y universitaria es que todos se vacunan. ¿Qué va a pasar con los negacionistas? ¿Qué va a pasar cuando en el grupo de estudiantes hay una que no se quiere vacunar? Y no, ¿por qué no? ¿Cómo se va a lidiar ese tema? Yo no la puedo sacar de la clase y decirle, usted no está vacunada, porque no le puedo negar el conocimiento. Pero sus compañeros se pueden decir, bueno, como no te quieres vacunar, entonces no entras y empieza a generar rechazo. Y ahí sí agregamos un tema mucho más complejo a las condiciones educativas, que eso es lo que creo que es si nos volvemos a ver en vivo, creo que ese es el siguiente tema. ¿Cómo lidiar con quién o no quiere vacunarse? Sí. Y desde ese punto, ¿cómo lo ve el doctor Sarabia?
Sí, a mí me preocupa mucho la negación a quererse vacunar de muchas personas, e incluso con conocimientos. Y yo creo que muchos de los profesores universitarios han influido negativamente en sus profesores porque a veces expresan opiniones de lo que miran en las redes sociales sin investigar. Yo al principio, es una experiencia propia, pues dudé un poco de la vacuna por la forma como había sido eh, desarrollada e implementada en un año. Pero yo en el 1918, no, en 2018 estuve en Alemania en un laboratorio y acá en microbiología para determinar la presencia de una bacteria tardábamos 48 horas para confirmar la presencia de esta bacteria. Era un procedimiento bastante largo. Yo me encuentro allá en Alemania con que me dicen, mire, este aparato le saca a usted en 3 horas, en menos de 3 horas, todas las bacterias que hay y el número. Maravilla, yo nunca me lo hubiera imaginado. Y pregunté cómo se usa y es lo mismo que están utilizando con las vacunas. La parte genética del virus. Entonces, ya con las computadoras, el avance científico, que no hemos, desafortunadamente aquí no hemos logrado un desarrollo científico de investigación que llegue a este nivel, nos encontramos realmente en un retraso tecnológico. Entonces, mucho de eso pienso que los profesores que no se informaron bien transmitieron ese mensaje e hicieron mucho daño en mucha de la población estudiantil con esa negación. Y yo creo que la vacuna va a ser un factor importante para regresar a la presencialidad. Y yo creo que el que no se quiera vacunar, pues él sufrirá las consecuencias. Por ejemplo, el rechazo de sus mismos compañeros, el bullying que le puedan hacer y también el aislamiento. Porque yo me he encontrado en reuniones donde todos estamos vacunados y todos con mucha confianza conversando y todos sabiendo que no vamos a tener ningún problema, cosa que hace un año no lo podíamos hacer, ni incluso antes de junio, porque no había suficientes personas vacunadas. Pero yo creo que también eso da confianza. No solo pensemos en recibir una vacuna, sino que la confianza de poder asistir, compartir y dialogar con el resto de personas. En cierto modo es evitar el aislamiento y estar solo. Y yo me he encontrado con personas que son negacionistas de la vacuna y andan encapsulados, pues. Entonces yo digo, eso ya es una enfermedad por parte de estas personas. Pero yo creo que el hecho de que tener una buena cobertura de vacunación va a ser muy bueno. Y nosotros como profesores universitarios tenemos que fomentar que nuestros estudiantes alcancen un nivel de vacunación de las 2 dosis y que no tengan miedo. Yo creo que es mejor estar vacunados con los efectos que le pueda dar que sufrir este tipo de enfermedad y además psicológicamente también lo prepara a uno para estar en otro ambiente. Muchísimas gracias a ambos por tocar también este aspecto muy importante y que seguramente también les ha tocado a ustedes ser pues esos orientadores hasta en este ámbito de la vacuna. Hay una pregunta que apela aquí a qué ha hecho la comunidad de docentes de las universidades para ayudar a la comunidad estudiantil, teniendo en cuenta que pues esta situación de la presencialidad no se ve tan cerca, que se han unido, han conversado, han habido iniciativas para poder ayudar a la comunidad estudiantil, preguntan acá en la transmisión. Y pues, Licenciado Arana. desde mi perspectiva, yo desconozco si existe tal intercambio interuniversitario entre profesores. No lo sé.
en lo personal, pues yo, mis coordinadores de carrera y la directora de la carrera y el director, pues seguramente ya estarán hartos de que yo les esté preguntando, que yo soy el grupo de esos profesores que está pregunta y pregunta de qué es lo que tenemos que hacer y qué recomiendan. Un poco ir prueba y error, porque obviamente no hay un antecedente, y compartir experiencias. Desde mi perspectiva, eso es lo que hago. Yo formo parte de una red de periodistas, internacional, algunos de ellos son profesores y compartimos tips. Pero algo así estructurado, desconozco si existe. Doctor Sarabia, usted. En mi caso, hemos tenido algunas reuniones con profesores y directores de programas regionales de Centroamérica, y realmente han habido, digamos, muchas quejas de los profesores. Nos decía una profesora de la maestría en química de Costa Rica: yo, ¿cómo puedo enseñarle a un estudiante que haga una inoculación, pues, que use tal aparato con un video? El estudiante no lo va a hacer, porque hay que hacer diluciones y preparar las muestras y estar en el laboratorio y tener esa bioseguridad también en el laboratorio. Eso con un video, el estudiante, por más que se lo explique en clase, si no lo practica, no lo va a hacer. Entonces, es lo que hemos llegado a establecer, de que se tiene que dar cierta apertura, sobre todo para las clases de laboratorio y prácticas. Afortunadamente, nosotros tenemos grupos muy pequeños que sí podemos llegar a hacer estos, pero en pregrado, donde hay muchos estudiantes, realmente hacer un examen para 45 estudiantes o dictar clases para 45, 50 estudiantes y luego calificar realmente y estarlos atendiendo, porque ¿cuándo va a atender uno y tener el tiempo para estar 5 minutos con cada estudiante? Es realmente difícil. Yo no tendría una respuesta en este momento. Hablemos en estos minutos que nos quedan de esas oportunidades que se han perdido ya. El doctor Sarabia nos daba, nos adelantaba algo de esas limitantes que se han tenido para realizar prácticas supervisadas, intercambios, pasantías en otros países. En cuanto a los grupos que ustedes tienen, esa parte les ha limitado la pandemia y esta crisis. Sí. Yo en ese contexto no lo sufro, pero sí hay una situación similar. Yo como profesor de redacción y de periodismo antes les solía pedir, bueno, literalmente salgan ahorita de la clase, vayan a la cafetería, agarren un desconocido y háganle una entrevista de 5 minutos. Eso yo no lo puedo hacer. Y no es lo mismo, porque ellos tienen que enfrentarse a un desconocido en vivo. Y ahorita eso es algo que no puedo hacer. Sí, nosotros hemos tenido dificultades en los intercambios académicos. Nosotros tenemos una maestría en ciencias donde se privilegia la investigación. En este sentido, pues el tercer semestre el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar la investigación en una universidad extranjera. Tuvimos la experiencia el año pasado que 2 de nuestros estudiantes fueron a Alemania. Llegaron una semana antes del cierre. Prácticamente solo asistieron una semana al laboratorio y después encerradas en un apartamento. Eso fue de marzo a mayo. Ya en mayo, con cierta apertura para los estudiantes que estaban haciendo investigación, pudieron terminar su investigación en un mes. Y el resto del tiempo, el profesor alemán que les estaba haciendo la tutoría les tuvo que dar clases en línea, muy individualizado, pero eran dos estudiantes. Hasta el mes de mayo ellas pudieron ingresar al laboratorio en forma individual, con todas las medidas de bioseguridad, sin poderse estar todo el tiempo necesario en el laboratorio. Y después venir a sus países a concluir la tesis, porque no podían estar
en Guatemala presencialmente porque la universidad prácticamente estaba cerrada. Entonces tuvieron que presentar la tesis también por internet, en una plataforma. Los examinadores se conectaron y tuvimos esa dificultad de ya no volverlas a ver. Este año, pues los alemanes no nos aceptaron a 2 estudiantes que habíamos propuesto por las mismas condiciones, porque ellos están privilegiando a sus estudiantes, pero está la puerta abierta. Solo la Universidad Nacional de Costa Rica aceptó un estudiante que estuvo con ellos haciendo la investigación y concluyó, pero también el examen fue por internet. Entonces se pierde esa relación, esa presencialidad, porque generalmente cuando se defendía la tesis, pues era un acto simbólico. El estudiante llevaba su botella de vino y compartía con los examinadores al terminar. Era prácticamente un acto de clausura de su maestría. Esas condiciones ya no se da hoy en día. Realmente ha perjudicado para nosotros la parte de presencialidad, el desarrollo de la investigación. E incluso han habido retrasos en los estudiantes que se están graduando, que no se han graduado por tener limitaciones de acceso a laboratorios y a instalaciones. Entonces, nosotros graduábamos aproximadamente entre 6 y 10 estudiantes por año. Este año solo llevamos un estudiante que se ha graduado y hay 3 o 4 ahí que están pendientes de graduación. Entonces realmente ha habido un retraso porque antes para asesorar una tesis, el estudiante llegaba ahí, el estudiante y el profesor leía lo que había escrito, le corregía ahí, había cierto intercambio, pero ahora mandarle por internet un documento, corregirle ahí, volvérselo, entonces ha sido muy problemático. Esa ha sido nuestra experiencia. Pues bueno, hemos pues abordado cómo en este contexto de pandemia y cuando pues se ha perdido ese contacto diario en las aulas, esos hábitos de trabajo y hay que trabajar justamente en esa capacidad de autorregulación y autodisciplina, no solo de los estudiantes, sino también a nivel de los docentes. Para cerrar, ¿cómo... ¿Qué podría, si pudiéramos ahora mismo cambiar algo en la educación superior, pensando en las lecciones aprendidas y lo que hemos aprendido a lo largo de estos 18 meses y pensando en si volviéramos a una situación similar, si volviera a ocurrir una pandemia, ¿qué cambiarían en un minuto? No sé si empieza licenciada Arana. Pues fomentar el pensamiento crítico más que la memoria. Tener un estudiante que piense es mucho mejor que un estudiante que memoriza. Y eso hace conocimiento, que es lo que nos interesa como grupo gregario, ¿no? Eso es lo que diría yo. Licenciado, doctor Sarabia. Yo creo que el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, como decía el licenciado Gabriel, no es de memorizar, no es de tener una receta de cocina para resolver un problema, sino que aportar para la solución de los grandes problemas que tenemos en Guatemala, de ser innovadores. Entonces no se tiene que seguir siendo memorista, como dice el licenciado, y también que el estudiante aprenda a leer y a comprender, porque es uno de los grandes problemas. Los estudiantes pierden los exámenes y no los pueden resolver porque no tienen la capacidad de leer y comprender qué es lo que se les está preguntando. Hay un famoso test de 20 preguntas donde le dice al estudiante, primero lea todas las instrucciones y después reserva el examen. Y hay 20 preguntas y la primera pregunta, haga un círculo, escriba su nombre, diga en voz alta tal cosa. Y después la última pregunta dice, si usted ya leyó todo contenido, por favor quédese en silencio y ponga el lápiz alrededor que usted ya concluyó el examen. Entonces la gente, los estudiantes no saben leer, no saben seguir instrucciones y es una deficiencia que existe en la educación, la falta de comprensión por parte del estudiante.
Y es una deficiencia que no es de ahora, en pandemia, sino es desde mucho antes y que también debemos plantearnos y nos debe preocupar en estas generaciones que están siendo formadas a distancia y que llegarán a ese nivel educativo universitario, cómo llegarán, cómo será su nivel de educación y si tendrán pues esa habilidad y esa capacidad de razonar y ese pensamiento crítico que tanto pues se necesita en la educación. Hemos llegado ya al final, se nos ha pasado esta hora muy rápido en esta interesante charla. Le agradezco al doctor Pedro Saravia Celis y al licenciado Gabriel Arana por su tiempo y pues les animo a seguir con ese compromiso, con esa vocación que tiene cada uno de ustedes a favor, en pro de la educación superior. Y a seguir pues luchando y replanteándonos sobre los retos y las oportunidades que hay que sacar de este mal momento que estamos viviendo y que está sufriendo la educación en todo nivel. Les agradezco muchísimo por sus aportes, por sus comentarios y también quienes estuvieron conectados y lograron pues también aportar a esta conversación. Quienes están llegando hasta ahora pues pueden volver a escuchar la entrevista. Esta quedará colgada aquí en el portal de Polígrafo y pues muchísimas gracias a ambos. A ustedes, gracias, gracias por las preguntas, Carolina. Doctor, gracias por permitirme estar con usted en esto, ¿no? Y al equipo de Polígrafo por la invitación. Gracias. Bueno, también gracias al equipo de Polígrafo, a Carolina por haber llevado muy bien esta entrevista. También al licenciado Gabriel, fue mucho gusto haber compartido con usted. Y también me diga un poco a su profesión, porque uno de mis hijos es periodista. Ah, mira. Y tiene mi mismo nombre, entonces de seguro usted lo conoce. Sí, ojalá. Pues compartimos ahí algo en común. Muchísimas gracias entonces, a ambos. Un gusto, buenas noches. Gracias. También a todos los de Polígrafo, a Luis también le agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Así es, a todo el equipo que hace posible este espacio, muchísimas gracias y por supuesto siga informándose a través de las grandes ilustraciones que nos presenta Polígrafo del día a día. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.